vamos a darle la palabra al candidato don Rodolfo Pisa del partido Nuestro Pueblo. Muchas gracias. Un saludo especial a la Universidad Latina, a Aliarse, a los patrocinadores y a los que nos acompañan en este panel de candidatos a la presidencia de la República. Costa Rica es un país caro para vivir y un país caro para producir. Más de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses de la población económicamente activa trabaja para pequeñas y medianas empresas o trabaja en la informalidad, que es otra forma también de pequeña y mediana empresa. Para lograr que este país se levante, necesitamos en primer lugar seguridad jurídica, crear confianza. No hay posibilidad de crecer si no sabemos a qué atenernos. Reglas claras y no cambiantes. En segundo lugar, obviamente hay que combatir la corrupción. En tercer lugar, también tenemos que atender a cientos de miles de costarricenses que viven en precario, en las costas, en las fronteras, en los anillos de las ciudades. Por cierto, en los anillos de las ciudades, si ustedes visitan las zonas más pobres, en una manzana se va a encontrar 16 pequeñas empresas en la informalidad, porque no tienen título, porque no tienen ni siquiera derecho a pedir una patente, no tienen derecho a un bono de vivienda, no tienen derecho a desarrollar económicamente su actividad ni inscribirse en la caja. Y entonces los vamos enterrando y encerrando en la informalidad permanente. Obviamente, eliminar trabas a los emprendedores. En esto de las trabas, parece que vivimos como en la película de Rebeca, de Hitchcock, que todo el mundo habla de ella, pero nunca aparece. Todos los gobiernos hablan de eliminar trabas y nosotros propusimos 10 medidas cuando estuve en la Junta de Notables, 10 medidas para bajar y eliminar trabas, y de esas solo se ha avanzado en una. De manera que tenemos un largo camino por caminar. Un puente de plata para pasar de la informalidad a la formalidad. Para empezar, por eso deberían bajarse las cuotas obrero-patronales, garantizando que las cuotas con las que se financia el Seguro Social puedan seguir creciendo a un ritmo del 5% en términos reales cada año. A mí me tocó ser presidente ejecutivo de la Caja y generalmente cada año crecíamos alrededor del 7% sin subir las cuotas. Creo que ampliando la posibilidad de que los trabajadores se inscriban fácilmente, podríamos ampliar incluso las finanzas de la institución de la Seguridad Social. Para eso, por supuesto, hay que garantizar la inscripción automática de las empresas y trabajadores sin cobro de cuotas pasadas, salvo reclamos de cada trabajador para su fondo de pensión. 2, la amnistía de multas e intereses por declaración voluntaria. 3, caducidad de las cuotas. Si nosotros tratamos de resolver el pasado, no empezamos por resolver el presente y el futuro. Necesitamos, obviamente, también ampliar el acceso al crédito. La banca de desarrollo, mientras esté manejada por la banca comercial, va a seguir criterios de banca comercial. Es inevitable, el analista de crédito al final es la misma persona y va a analizar los antecedentes, la capacidad financiera, las garantías, y entonces las personas más pequeñas, las empresas más pequeñas, no tienen verdadero acceso a ella. Debemos decir con toda claridad que no habrá más impuestos. Acabamos de pasar una reforma fiscal muy grande, importante. Creo que podemos alcanzar la meta del 1% superávit del PIB, incluso el gobierno así lo anuncia, en el 2023, que es lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional sin aumentar las cosas. Debemos educar en y para el trabajo, eliminar las restricciones fiscales y no dejar que haya candidatos que ni amarticen, ni alunicen, ni aterricen. Muchísimas gracias a don Rodolfo Pisa por su participación en esta primera ronda y a los otros 3 candidatos también por atender esta primera pregunta general con el tema de la situación que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente con los costos de producción. Vamos a dar paso a la segunda ronda de preguntas. En esta segunda ronda, como ya mencionábamos, se les va a facilitar una pregunta que van a seleccionar nuestra decana Nathalie Brenes. Se va a acercar a los candidatos para poder seleccionar uno de los sobres y que determinen cuál es la pregunta que van a responder. Adelante, Natalia. Vamos a invertir el orden de las respuestas en los candidatos. Empezamos con el candidato don Rodolfo Pisa.
para leerla. O me la lee sola. Si gusta, yo se lo leo por acá. Muchas gracias, Natalie. Muy bien, la pregunta que nos va a responder el candidato don Rodolfo Pisa corresponde al tema de alianza público-privadas. La pregunta dice lo siguiente: ¿considera algún papel para las alianzas público-privadas y el fortalecimiento de las pymes y sus cadenas de valor? De ser así, ¿cómo visualizar esas alianzas público-privadas como herramienta complementaria de apoyo a la gestión institucional? A partir de este momento tiene don Rodolfo 3 minutos para responder. Sí, muchísimas gracias. Hace casi 30 años, siendo director de Reforma del Estado, me tocó impulsar, ir a la Asamblea Legislativa y defender el primer proyecto de ley de concesión de obra pública. Se aprobó, pero se establecieron 2 limitaciones muy graves en el proceso legislativo, que al final impidieron un desarrollo pleno de la concesión, particularmente, que es uno de los modelos de alianza público-privado más reconocidos en el mundo. Si se hubiera aceptado la propuesta de que la concesión es un derecho real administrativo, distinto de la obra en sí misma, nos hubiera permitido tener un financiamiento más transparente, más claro y con mayor seguridad jurídica para poder establecer más y mejores alianzas público-privadas. El segundo problema es que la administración pública empezó a exigir en sus licitaciones para esas alianzas requisitos que ni ella misma estaría en capacidad de cumplir, y entonces eso implicaba que las obras costaran mucho más caro y al final se le pasara ese costo a las empresas privadas. Yo de alianzas público-privadas tengo la mejor experiencia. A mí me tocó prácticamente concesionar casi todo el área metropolitana en la atención primaria de salud con las cooperativas, con asociaciones y con universidades. Eso ha demostrado por muchos años una gran capacidad. De 2 que había, hoy por hoy desde La Carpio hasta Tres Ríos, y desde Tres Ríos a Santana y a Desamparados se crearon muchas pequeñas y medianas emprendimientos para prestar servicios de salud, como lo hacen en Europa, sin esos prejuicios que normalmente tenemos. El país no podrá salir adelante sin alianzas público-privadas. Solo en carreteras nosotros tenemos cerca de 40,000 kilómetros, de los cuales 10,000 son más o menos asfaltados, un poquito más. Es imposible mantener esa cantidad y además crear las 20 obras públicas que están pendientes, carreteras que están pendientes, sin acudir a la concesión y sin acudir a las alianzas público-privadas. ¿Qué se necesita? Eso sí, tener claro y luchar contra la corrupción. Menos discrecionalidad administrativa, más transparencia, más legitimación para impugnar y no ser sujeto a temor por hacer de impugnación. 0 impunidad, ojalá toda la posible para que los tribunales puedan sancionar a las personas que violan. Prohibir las puertas giratorias cuando se pasa del sector público al sector privado en las mismas áreas y en los mismos intereses. Prohibir licitaciones diseñadas para excluir oferentes y limitar la competencia en favor de unos tagarotes. Costa Rica puede hacerlo y lo hemos hecho en el pasado. Este 6 de febrero, el pueblo decide.